Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado resonando con muchísima fuerza en el mundo del espectáculo, especialmente entre los fans de uno de nuestros actores turcos favoritos, y me refiero, por supuesto, a Can Yaman. Últimamente su vida privada y en particular su relación, o la supuesta falta de ella, con la talentosísima Demet Özdemir, ha sido objeto de muchísima especulación. Pero lo que realmente ha captado nuestra atención, y lo que vamos a desgranar hoy, es un supuesto grito secreto, un mensaje que parece ser un claro, fuera de mi vida dirigido a Demet. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Es un malentendido, una estrategia, o realmente hay algo más profundo? Quédense conmigo porque vamos a intentar descifrarlo. Y antes de sumergirnos en este apasionante misterio, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Es gratis y nos ayudan un montón a seguir trayéndoles este contenido que tanto nos gusta preparar para ustedes. Así que vamos a empezar por el principio. Can Yaman y Demet Özdemir, recordarán, compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenci, y vaya que la química entre ellos traspasaba la pantalla. Sus personajes Kandibit y Sanemeyn se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca y, por extensión, del público internacional. La forma en que interactuaban, las miradas, la complicidad, todo invitaba a pensar que, más allá de la ficción, existía una conexión especial. Y durante un tiempo los rumores de romance eran prácticamente incesantes. Los fans estaban emocionados, soñando con que sus ídolos en la vida real vivieran el mismo cuento de hadas que en la serie. Y sí, hubo momentos en los que pareció que esos rumores tenían fundamento. Compartieron eventos, se dejaron ver juntos, e incluso hubo filtraciones de fotos y vídeos que avivaban aún más las llamas de la especulación. Sin embargo, y aquí es donde la historia se pone interesante, el tiempo pasó, y la relación entre Can y Demet, si es que alguna vez existió de forma romántica y pública, pareció desvanecerse. O mejor dicho, se convirtió en algo mucho más discreto, si es que algo llegó a serlo de manera formal. Y es precisamente esa transición, esa aparente distancia, la que ha llevado a las teorías más intrigantes. Los medios y los seguidores, acostumbrados a la intensidad de Erkenci, no daban crédito a la posibilidad de que no hubiera nada más allá. Y es ahí donde entran las interpretaciones de ciertos gestos, ciertas palabras, o incluso la ausencia de ellas, como un grito secreto. ¿A qué nos referimos con este grito secreto? Pues bien, en el mundo de las celebridades, donde cada movimiento es analizado al milímetro, a veces un comentario casual, una foto compartida, o una interacción en redes sociales puede ser interpretado como un mensaje oculto. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, ha habido varios de estos momentos. Por ejemplo, cuando se les preguntaba directamente sobre su relación, las respuestas solían ser ambiguas, o se enfocaban en la amistad y la profesionalidad. Esto para muchos no era suficiente para disipar las dudas. Ahora hablemos del supuesto fuera de mi vida. Esta frase fuerte y contundente se dice que podría estar implícita en algunas de las declaraciones o acciones de Can Yaman. Imaginemos una situación, los fans siguen preguntando, los medios siguen especulando sobre una relación que parece haber terminado, o que nunca fue tan seria como se pensaba. En este contexto, un comentario de Can, quizás en una entrevista, o un post en redes sociales, donde enfatiza la necesidad de privacidad, de seguir adelante, o de centrarse en su carrera, podría ser interpretado por algunos como una forma de poner distancia, de decir indirectamente, esto es lo que hubo, ahora es momento de seguir adelante y no quiero que se siga especulando sobre mi vida personal, especialmente en lo que respecta a X persona. Y si esa X persona es Demet, pues ahí tendríamos el grito secreto. Además hay que considerar el fenómeno del ship, que es como se le llama a la práctica de los fans de emparejar a celebridades. El Candem fue un ship potentísimo. Y cuando una relación esperada no se materializa, o parece disolverse, los fans a menudo buscan explicaciones, y a veces interpretan señales de forma muy particular. Podría ser que las declaraciones de Can sobre su privacidad, sobre querer enfocarse en sus proyectos, o sobre no querer hablar de temas personales, fueran vistas por algunos como una forma de poner un muro ante Demet, para evitar que su figura siguiera ligada a la de ella en la mente del público. Pensemos en algunos de los detalles que han surgido a lo largo del tiempo. Después de Erkenci, ambos actores siguieron caminos profesionales distintos y hasta
donde sabemos no han vuelto a trabajar juntos en un proyecto tan íntimamente ligado. Las apariciones públicas conjuntas se hicieron cada vez más escasas, y las interacciones en redes sociales, si las hubo, se volvieron más discretas. En un mundo donde las redes sociales son una ventana directa a la vida de las celebridades, la ausencia de menciones, de me gusta o de comentarios mutuos puede ser tan significativa como la presencia de ellos. Una de las teorías que circulan es que Kanyaman, al ver la intensidad con la que se manejaba el tema Kandem, y quizás sintiéndose abrumado por la presión mediática y de los fans, decidió tomar una postura más reservada. Y esa reserva, esa necesidad de poner un límite podría haber sido percibida como un fuera de mi vida, hacia Demet, no en un sentido de odio o rencor, sino como una necesidad de cerrar ese capítulo, de avanzar profesional y personalmente sin la carga de las expectativas pasadas. También es crucial considerar que la vida de las celebridades es increíblemente compleja. Las relaciones personales, sean amistosas o románticas, pueden ser difíciles de mantener en el ojo público. Lo que para nosotros como espectadores parece una relación clara, para ellos puede ser un entramado de emociones, ambiciones y presiones. Quizás Kan y Demet mantuvieron una amistad muy cercana, y el público proyectó sobre esa amistad un romance que nunca fue tan explícito para ellos. O tal vez sí hubo algo, pero las circunstancias, las carreras o las incompatibilidades hicieron que terminara. En cualquier caso, la necesidad de poner fin a las especulaciones y seguir adelante con sus vidas puede haber llevado a Kan a hacer declaraciones que para algunos sonaron a un deseo de que esas conversaciones sobre Demet se detuvieran. La frase fuera de mi vida es muy potente y aplicarla directamente a Kanyaman y Demet Özdemir sin tener pruebas contundentes puede ser injusto. Sin embargo, el periodismo del corazón, y la misma naturaleza de las redes sociales, nos invitan a interpretar y a buscar significados ocultos. Es posible que Kan en algún momento haya expresado la necesidad de enfocarse en sus proyectos internacionales, de construir su propia identidad como actor, y que al mencionar esto, y sin mencionar directamente a Demet, haya querido dar a entender que ciertas relaciones o dinámicas del pasado debían quedar atrás para poder prosperar. Piensen en esto, si tú como actor, tienes una imagen pública muy ligada a una CEO protagonista, y quieres expandir tu carrera a otros mercados, interpretar otros roles y ser reconocido por tu propio mérito, es natural que quieras separar tu persona pública de esa asociación específica. Y si los fans siguen insistiendo en esa asociación, la necesidad de poner un límite se vuelve imperativa. Ese límite para algunos se traduce en un fuera de mi vida figurado. Ahora, ¿qué podemos decir de Demet Özdemir en todo esto? Ella, por su parte, ha seguido también su propia carrera, cosechando éxitos y demostrando su talento en diferentes proyectos. Su vida personal también ha estado bajo el escrutinio público, y ha mantenido una postura similar de discreción. Esto sugiere que ambos actores, de alguna manera, han optado por un camino de independencia y de enfoque en sus carreras, lo que podría validar la idea de que cualquier especulación sobre un vínculo pasado o presente es, en gran medida, una proyección del público. En resumen, el grito secreto de Kanyaman, ese supuesto fuera de mi vida, dirigido a Demet Özdemir, parece ser una interpretación de las acciones y declaraciones de Kan, motivada por el deseo de poner fin a las continuas especulaciones sobre su relación con Demet, y por su necesidad de enfocar su carrera y su vida personal en sus propios términos. No se trata necesariamente de un resentimiento explícito, sino más bien de una forma de marcar distancia y de redefinir su espacio personal y profesional. Es el eco de un deseo de privacidad en un mundo donde la privacidad es un lujo cada vez más escaso para las figuras públicas. Y ahí lo tienen, amigos. Hemos intentado desentrañar este misterio que tanto ha dado que hablar. La vida de las celebridades siempre nos ofrece material para debatir, para especular, y para conectar con sus trayectorias. Kanyaman y Demet Özdemir, sin duda, nos han regalado momentos inolvidables en pantalla, y sus vidas fuera de ella, aunque a menudo envueltas en misterio, siguen capturando nuestra atención. Antes de irnos, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que realmente hay un grito secreto detrás de las acciones de Kan? ¿O es simplemente la necesidad de un artista de tener su propio espacio y seguir adelante con su carrera? Dejen sus opiniones y comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha resultado interesante, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares que también son fans de Kanyaman y Demet Özdemir y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal.
Es la mejor manera de apoyarnos para seguir creando contenido como este. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje de especulaciones y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.